Bukele terminará como Maduro. Este ha sido el comentario que ha surgido por allí de unos señores que lo dicen abiertamente en medios de comunicación, que pueden decir que su presidente es un dictador. Una dictadura consolidada, represiva, violación de derechos humanos. Es lo que pasa aquí. O sea, lo que pasó con Maduro en Venezuela es lo que pasa en El Salvador con Bukele. Es lo mismo. Y les cuento que, por ejemplo, en Venezuela, usted puede pagar años de prisión simplemente por un estado de WhatsApp. Si usted pone un estado de WhatsApp diciendo que no le gusta el gobierno, que no le gusta lo que están haciendo. 10 años de cárcel solo por un mensaje de WhatsApp. Sí, eso está pasando hoy en la Venezuela de la Revolución Bonita. Una venezolana condenada a más de 10 años de prisión por simplemente opinar sobre el gobierno en un chat privado. La acusaron de instigación al odio, una de las armas favoritas del régimen para silenciar a quienes piensan diferente. No atacó a nadie, no cometió un delito, solo ejerció su derecho a opinar. Pero en una dictadura, pensar diferente es suficiente para convertirte en un enemigo del Estado. Pensar que alguien podría salir en un medio de comunicación hablando mal del gobierno en Venezuela es impensable, porque no hay ni siquiera un medio de comunicación que te preste el espacio para que tú hables de política. Al menos que por supuesto sea de estos señores que te arrastras a favor del gobierno, que ahí tendrás toda la pantalla posible. Este ha sido uno de los relatos que nos han venido contando por allí, que el presidente Bukele terminará también preso como el dictador Nicolás Maduro, porque según Bukele también es un dictador, y lo que está ocurriendo en El Salvador es similar a lo que ocurre en Venezuela. De hecho, hay algunos izquierdistas que defienden por supuesto a la dictadura de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, los aplauden, les parece que es un modelo ejemplar, que es un modelo a seguir, pero a ellos les parece que Bukele es un dictador. Y vean ustedes este video en donde el politólogo argentino le da una clase a estos zurditos que dice que Bukele es un dictador y dice que hay una clara diferencia. Cuba, Venezuela, Nicaragua, esos son gobiernos. ¿Por qué? Perú, ¿Por qué El Salvador? Sí, ¿Por qué El Salvador? Porque El Salvador ha definido ahora la reelección indefinida de su presidente. ¿A través de qué medio? A través de manipulaciones. No. Atención que esa huesa viene con la metralleta de fake news, ¿o no? Sarasa, del manual del dictador. El manual del dictador. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizó Bukele para su reelección indefinida? Estresar las instituciones para de esa manera lograr saltarse la Constitución y salir reelecto indefinidamente. Te cuento, fue una reforma constitucional como la que ustedes querían hacer acá. No. Y menor, porque ustedes querían una nueva constitución. Esto fue una reforma. ¿Sabes cuántos votaron a favor en el Congreso, en la Asamblea? En El Salvador, a favor de la reelección, ¿sabes cuántos votaron? ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de legitimidad no sabes. Las elecciones en El Salvador? 57 contra 3, son 60. O sea, 57 personas votaron contra 3 que estuvieron en contra. Eso es un mecanismo de cualquier república. Toda república necesita mecanismos para cambiar su constitución. ¿A ti te parece que Venezuela un presidente? Es muy democrática, entonces? No, ¿por qué? Si eso, a ver, lo que hicieron en Venezuela fue un mega fraude. Nunca aparecieron las actas. ¿Dónde están las actas? ¿Y Argentina cuándo ha mostrado las actas? ¿Chile cuándo ha mostrado las actas a otros países? ¿Eso de dónde No. Y es que claro, señoras y señores, para empezar, el problema de Venezuela no ha sido la reelección, ha sido que este tipo se robó unas elecciones, usurpó el poder. Cuando la gente se manifestó diciendo que él había cometido fraude, los metieron a la cárcel. Utilizaron el poder represor del Estado para controlar y mantenerse en el poder. Después de una victoria aplastante de la oposición, una enorme victoria, y este señor que veíamos allí nos decía que bueno, que no había necesidad de que mostrara las actas, porque claro, estos tipos que respaldan a la dictadura de Venezuela y todas estas dictaduras comunistas mantienen el mismo guión, mantienen el mismo relato, pero les cuento que por ejemplo la oposición sí pudo mostrar las actas. Unas actas que hoy, por ejemplo, están en las bóvedas del Banco Central de Panamá. Cualquier organismo que quiera comprobar esto puede ir a verlo. El presidente electo Edmundo González Urrutia de Venezuela entregó en custodia al gobierno de Panamá las actas de las elecciones en Venezuela que confirmarían su victoria. El chavismo no pudo. El chavismo dijo que lo hackearon desde Macedonia del Norte. Un hackeo masivo. El ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte. Los organismos internacionales dijeron que en Venezuela hubo fraude, pero sin importar esto, el dictador se quedó allí. Entendiendo que esto fue lo que ocurrió en Venezuela recientemente, pensar que Bukele, porque
puede ahora participar en unas elecciones. Estaría cometiendo el mismo error atroz que cometió Maduro. Es no pensar mucho, porque aquí el problema es que estos dictadores, aún así si la gente los aborrece, aún así si la enorme mayoría, un 60, casi 70%, y recordemos que no permitieron que votaran los 9 millones de venezolanos que están en el exterior. Imaginen esta paliza. Yo creo que sería menos del 10% a lo que sería reducido el chavismo. Mientras tanto, en El Salvador hay una realidad completamente diferente. Allá quieren todo el mundo a su presidente. Más bien, yo creo que hubiera habido protestas si el presidente Nayib Bukele no hubiera querido participar en unas próximas elecciones. Creo que los salvadoreños están contentos con esta elección que ha tenido el gobierno salvadoreño de permitir que el presidente se vuelva a reelegir. Y les cuento algo que pasó recientemente de un venezolano que visitó en estas fechas navideñas El Salvador y que nos contaba que estaba contento, que le parecía increíble lo que estaba pasando allí. Le decía a ustedes que valoraran lo que estaban viviendo. ¿De dónde viene, bro? Venezuela. Venezuela. No, chico. Sí. Hey, miren. Les voy a decir algo. Sinceramente, aprovechen mucho lo que tienen. Porque, como sabrán ustedes, vengo de un país donde no podemos disfrutar de estas cosas que ustedes tienen acá. Y bueno, hay un dicho que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así mero. Y yo, con los 27 años que tengo, no he conocido nada como esto en mi país, Venezuela. Y la verdad me gustaría pues que llegáramos a estar por lo menos en una cuarta parte de lo que ustedes están acá. Qué bueno, hasta se me engripa la piel, hermano. Este video nosotros lo transmitimos por aquí. Un video que había sido bastante apoyado por los salvadoreños, que les gustó a ustedes mucho. La demostración de que los venezolanos se dan cuenta claramente cuando llegan allá, al país, al pulgarcito de América, de que no es lo mismo lo que ocurre en El Salvador que lo que ocurre en Venezuela. A ellos les gusta lo que está pasando allí, ven el cambio, les parece hermoso la transformación. Pero para demostrar nuevamente que la diferencia es abismal, les informo que la familia de este muchacho, al darse cuenta que habíamos subido este video, nos contactó y nos comentó que por la situación de Venezuela, por la situación del país, la censura, de que uno no puede expresarse, nos pidió amablemente que si podíamos borrar el video. Porque como en Venezuela no hay libertad de expresión, este pobre joven, al llegar a Venezuela, que el régimen se da cuenta que está apoyando a Bukele, que dijo un comentario que simplemente era que los salvadoreños deberían valorar lo que estaba pasando en su país porque los venezolanos les encantaría tener algo similar. Esto lo podría meter en problemas, señoras y señores, imagínense ustedes. Por eso, si ustedes quieren ver este video, no lo pueden ver, porque nosotros, evidentemente, conociendo perfectamente que la dictadura de Venezuela actúa así, por eso precisamente abandonamos el país. Por eso precisamente, porque nuestra batalla en este canal, a pesar de que tenemos las ideas correctas y que estamos completamente en contra de la dictadura desde que comenzamos este canal, nosotros comenzamos a crear contenido diciendo que bueno, como no podemos hablar de la realidad de la dictadura comunista que hay en Venezuela, mostremos un camino que nos parece correcto, un ejemplo a seguir, un modelo que demuestre que se puede salir de ese modelo fracasado de la izquierda y hacer las cosas correctamente, trabajar, aplicar la justicia, creer en el progreso, la inversión, como está pasando en El Salvador. Pero cuando resultó que el dictador Nicolás Maduro, este tirano, comenzó a atacar constantemente a Bukele. Y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Imagínense ustedes, nosotros desde Venezuela hablando bien del líder salvadoreño. Esto nos podía costar que nos dijeran, por ejemplo, traidores a la patria, y por esta razón terminar en prisión. Esto podría pasar fácilmente en Venezuela, que yo, por hablar bien de Bukele en mi canal, hubiera sido acusado por el régimen chavista de alguna de estas cuestiones que se inventan para meter a aquellos que manifiestan un discurso que a ellos no les gusta. Vean ustedes la enorme diferencia, una enorme diferencia, porque el progreso en El Salvador está notándose. Y yo quiero que ustedes recuerden una cosa: El Salvador es un país humilde, no tiene petróleo, no tiene grandes reservas de oro, no tiene grandes reservas de diamante, no tiene todos estos recursos naturales que sí tiene Venezuela. Hoy podemos ver lo que ocurre en Venezuela y notar que todas las noticias que constantemente veíamos eran de un declive atroz. No veíamos progreso, simplemente malas noticias. El país con las reservas de petróleo más grandes, sin gasolina, sin electricidad. Y a lo mejor usted puede escuchar esta situación y pensar que bueno, en nuestros países esto es normal porque somos países subdesarrollados de tercer mundo, pero Venezuela, les recuerdo, es un país sumamente rico, un país que tiene todos los recursos posibles, un país que debería ser una potencia, pero no. Genocida de Nicolás Maduro
y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, donde además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural, tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes. Aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN, pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que ahora él dice que yo soy pelele. ¿Y por qué digo esto? Para que veamos el contraste, el pulgarcito de América, un país humilde sin todos estos recursos. Hoy cada vez que vemos sus noticias son de progreso, noticias positivas, subiendo en la economía, liderando el puesto en turismo, la gente contenta, con seguridad, ya es más seguro que Suiza. Estas son las noticias del pulgarcito de América, demostrándonos que el liderazgo es por supuesto muy importante, porque puedes tener el país más rico del mundo, pero si tienes un idiota como Nicolás Maduro en el poder, que lo único que hace es bailar como estúpido, el país no progresará. Y que cuando la gente se da cuenta que ese tipo que está ahí es un idiota, un payaso, y ya no quiere apoyarlo. El problema es que esta clase de señores que apoyan y respaldan estos regímenes utilizarán el poder, la fuerza, las armas, repartirán ese dinero que es del petróleo de los venezolanos, pero que lo tienen a su favor para hacer lo que quieran, y se lo darán a sus paramilitares armados, se lo darán al ejército, comprarán a aquellos que los defiendan, incluso cubanos, como ya conocemos de las noticias. Entonces, señoras y señores, yo creo que la situación es bastante diferente. El progreso ahora se nota en El Salvador. Imagínense ustedes, si el país con las reservas de petróleo más grande del mundo, si el país con todos estos enormes recursos, que también podría ser una potencia fácilmente en turismo, tenemos hermosas playas, el Santo Ángel, Los Roques, Margaritas, todos estos espacios en donde el turismo también podría ser un factor fundamental en la economía del país, pero todo esto desaprovechado. Imagínense si tuviera un líder con visión como el presidente Bukele, que en el pulgarcito de América está haciendo milagros, está siendo referente y noticia constantemente, si tuviera todos los recursos que hay en Venezuela. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? ¿Creen ustedes que el presidente Bukele terminará como el dictador Nicolás Maduro? ¿Creen ustedes que en El Salvador está pasando lo mismo? ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? Bastante interesante. Me gusta que ustedes dejen sus comentarios porque es algo que veo constantemente desde la perspectiva de un venezolano. Que les digo siempre que yo me burlo de estos tipos que quieren comparar a Bukele con el dictador Maduro. Quiero saber cuál es su opinión. Quiero saber ustedes como salvadoreños qué piensan. Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides dejar tu like. Comparte este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.